Hoy marcamos un antes y un después en la historia de Nuevo Laredo, de Tamaulipas y de todo México. Hoy, la inauguración de esta nueva aduana nacional es una realidad que nos llena de orgullo patriótico. Lo que nunca se había logrado en los gobiernos del pasado, que mantuvieron la frontera en el olvido y la burocracia, hoy se materializa ante nuestros ojos. Hemos dejado atrás las excusas. Hoy entregamos espacios y oficinas de talla internacional. Instalaciones dignas, con tecnología de vanguardia y logística de primer mundo, listas para ser el corazón del comercio exterior de nuestro país. Con esta obra histórica, la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra con hechos que cumple su palabra. Lo que ayer fue una promesa de campaña, hoy es un motor de desarrollo. Se acabaron los tiempos de las promesas vacías, hoy vivimos el tiempo de las realidades y la transformación. Felicidades, Nuevo Laredo, misión cumplida. De conformidad con las instrucciones giradas por el Ejecutivo Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, en colaboración con organismos de la Administración Pública Federal, materializó la construcción de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como parte del proceso de modernización aduanera. La construcción de esta importante infraestructura, ubicada estratégicamente en la frontera con Estados Unidos, se edificó en un predio de 28.96 hectáreas al sureste de Nuevo Laredo, con una inversión superior a 4,000 millones de pesos, lo que impulsó la economía local al generar 3.748 empleos durante los 22 meses de obra. Esta sede permitirá dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas de comercio exterior. También facilitará el cobro de contribuciones y aprovechamientos por operaciones internacionales. Esta magna obra contempla un área administrativa con un edificio corporativo de 6 niveles, con una capacidad para 1.100 personas, siendo el edificio emblemático de la ANAM. Como parte del proyecto integral, se construyó un edificio polideportivo destinado a promover la salud, el bienestar y el desarrollo integral del personal. Esta moderna instalación cuenta con una alberca semiolímpica, cancha de básquetbol techada, gimnasio con área de pesas y cardio, vestidores y regaderas. El espacio está diseñado para facilitar la práctica deportiva en un entorno funcional y seguro. Su implementación fortalece la infraestructura orientada al mejoramiento de la calidad de vida dentro del entorno institucional. El área comercial de la ANAM incluye una sucursal bancaria, 10 locales, una cafetería, tienda de conveniencia y restaurante para atender al personal perteneciente a la ANAM y sus familias. La zona habitacional está compuesta por 8 edificios, con 20 departamentos cada uno, 5 edificios para personal soltero, con 88 departamentos cada uno, sumando un total de 621 viviendas. Además, cuenta con áreas recreativas como juegos infantiles, gimnasio al aire libre, canchas, palapas y salón de eventos que fomentan el bienestar y sano esparcimiento de sus habitantes. Con la culminación de esta obra de infraestructura aduanal, la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso con el desarrollo del país, al participar activamente en la modernización y materialización de proyectos estratégicos para el gobierno federal. Esta labor no solo fortalece al Estado mexicano, sino a la seguridad y el bienestar nacional. Gobierno de México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días todavía. Muchas gracias por la presencia de muchos trabajadores y responsables de las aduanas de México,
Saludo con gusto al gobernador Américo Villarreal y a la presidenta municipal Carmen Lilia Cantú Rosas, y los felicito además a ambos por el buen trabajo que están desempeñando al frente del Estado y de la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo. Saludo con gusto y además con mucho reconocimiento y agradecimiento al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y al almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, a Rafael Marín, director de la Agencia Nacional de Aduanas, y a Pepe Merino, le decimos, a José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, y al general Juan Mateo, ingeniero residente de obra. Muchas gracias y muchas felicidades por esta extraordinaria instalación de la Agencia Nacional de Aduanas y, por supuesto, a Leti Ramírez. Las aduanas son instalaciones estratégicas del país. Son instalaciones que representan seguridad, que garantizan la seguridad del país, seguridad nacional y seguridad pública. Representan desarrollo con bienestar y representan soberanía también. Son instalaciones sumamente estratégicas y de seguridad del país. En su momento, el presidente López Obrador diseñó estas instalaciones junto con la construcción de una nueva institución que es la Agencia Nacional de Aduanas. Aduanas antes dependía del SAT hasta que se constituyó como una agencia por su importancia y la visión de que todos los trabajadores y trabajadoras de aduanas pudieran concentrarse en estas instalaciones, lo que significa la dignificación del trabajo de quienes laboran en esta institución y al mismo tiempo concentrar pues los trabajos de la Agencia Nacional de Aduanas. Hoy se hace realidad esta decisión gracias a los ingenieros militares que, como siempre, desarrollan con profesionalismo y excelencia el trabajo que desempeñan. La Defensa Nacional nos ayuda en la seguridad nacional junto con Marina, nos ayuda en la seguridad pública y también nos ayudan en la construcción de obras estratégicas. En su momento, la construcción del AIFA, del Tren Maya y de muchas instalaciones como los bancos del bienestar, y ahora nos están ayudando también a seguir construyendo trenes y otras instalaciones estratégicas y de desarrollo fundamental para el país. Quiero felicitar a Rafael Marín por el trabajo que ha desempeñado al frente de las aduanas. Fíjense, de 2024 a 2025, el ingreso por aduanas aumentó en 25%. Se dice muy sencillo, si fuera 1 millón de pesos nada más, pues serían 250,000 pesos los que se recaudarían. Pero en aduanas el ingreso para el país es más de 1 billón de pesos. Entre 2024 y 2025, el ingreso de aduanas, el ingreso para beneficio del pueblo de México, aumentó de 1 billón a 1.250.000 millones de pesos. Esto no se hubiera podido desarrollar sin el apoyo de los titulares de cada aduana del país.
que la titularidad de cada aduana la tiene, en el caso marino, la Secretaría de Marina, de las aduanas en los puertos, y en el caso de las aduanas terrestres, el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional. 1.250.000 millones de pesos. Y además, aquí quiero agradecer también pues el trabajo de la Agencia de Transformación Digital, del equipo de Pepe Merino. Aquí está Jorge, que debería también de estar sentado por aquí, que ha desempeñado un trabajo extraordinario. Él nos ayuda a no solamente las aduanas, sino a la modernización y la digitalización de todos los procesos en el gobierno. Aduanas, además de la colocación de los equipos no intrusivos, es decir, de rayos X, gamma, en todas las aduanas que poco a poco vamos instalando, y este año vamos a terminar su instalación, sino también todos los procesos de digitalización de las aduanas en coordinación con el SAT. La entrada de una mercancía al país, si se tiene un proceso que lleva 5 días, pues retrasa todo el desarrollo del país. Si esto se reduce en 3 días, pues entonces va a haber mucho mayor eficiencia, productividad, todo lo que significa para todas las empresas. Eso no se puede desarrollar si no es con un proceso muy intenso de digitalización de todos los procesos. Y eso nos está ayudando la Agencia de Transformación Digital. El objetivo pues es que todos los procesos del SAT y de aduanas sean un solo proceso y que permitan pues la eficiencia de las aduanas. Pero por encima incluso de la digitalización, pues lo más importante es la honestidad. Y ese es el incremento en los ingresos no se habría podido lograr pues si no hubiera honestidad en el trabajo que se desarrolla todos los días. Por eso pues quiero felicitar a todo el equipo. El que hoy esté esta agencia nacional, estas instalaciones, pues nos va a permitir todavía mayor eficiencia, mayor productividad, mayor honestidad, mayor beneficio para las y los trabajadores de las aduanas y la centralización de todas las labores que se desarrollan en las aduanas. Ese pues es una labor fundamental. Este año vamos por otros 250.000 millones de pesos adicionales, es decir, llegar a 1.500.000 millones de pesos en los ingresos a las aduanas y además lograr pues mayor eficiencia en todos los procesos. Eso es posible pues gracias a esta instalación y al trabajo coordinado que tenemos en el Gobierno de México. Nuevamente felicito a Rafael, a todo el equipo, a la Defensa, a la Marina por todo su trabajo y muchas gracias a todas y a todos los trabajadores de aduanas. Muy buenos días. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo a la presidenta y a todos los integrantes de la línea de honor. Con la gratitud de siempre por todo su apoyo, presidenta, y por esta fecunda y amable visita a nuestra tierra. Dicen que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo, y a la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México le ha llegado su tiempo. Y a partir de hoy estará iniciando su operación para ponerse al servicio de nuestra patria, desde aquí, desde Nuevo Laredo, que es orgullo de México y de Tamaulipas. Quiero en primer lugar expresar el mensaje de bienvenida a esta comunidad tamaulipeca
a las y los servidores públicos que forman ya el equipo de la agencia, con la certeza de que recibirán una extraordinaria acogida, con la calidez, apertura y solidaridad de un pueblo abierto, generoso y hospitalario. Así que sean bienvenidas y bienvenidos, literalmente están en su casa. Amigas y amigos, desde que el Gobierno de México tomó y anunció la decisión de la construcción de estas instalaciones y de concretar este proyecto de descentralización para operar aquí su nueva sede, se hizo un reconocimiento doble a esta frontera. Primero, debido al papel histórico de sus fundadores, que decidieron asentarse y vivir aquí para seguir siendo mexicanos, así como por el esfuerzo permanente para convertirlo en lo que es hoy, el puerto comercial y aduanero más importante de toda nuestra frontera y de América Latina. En junio de 2024 visitó este complejo, Presidenta, ya como presidenta electa, y mencionaba lo importante que le parecía esta obra y que habría de ayudarnos para mejorar el comercio internacional y la postura de México en el corredor de América del Norte. Hoy, que quedará formalmente inaugurada, conviene mencionar también el apoyo que nos ha brindado usted para fortalecer aún más esta importante región de Tamaulipas. Los proyectos que están en marcha solo aquí en Nuevo Laredo potencian nuevos desarrollos en un marco de economía de escala que consolidan las vocaciones que ya tenemos y abre también nuevos caminos a un crecimiento inclusivo y sostenible. El puente Nuevo Laredo 3, por ejemplo, que ampliará su capacidad de operaciones al pasar de 8 a 18 carriles destinados al tránsito de carga, reafirmando su condición como el principal punto mercantil entre México y Estados Unidos. De hecho, en este momento deseo agradecerle, Presidenta, que haya aceptado refrendar la concesión de este cruce a favor de Tamaulipas. Otro aspecto detonador es, sin lugar a dudas, la creciente demanda ferroviaria y que este es el único lugar de la frontera mexicana donde existe una doble vía ferroviaria. Otro aspecto único de nuestra frontera, al permitir el flujo comercial en las dos direcciones de manera simultánea, con lo que se escala también la capacidad operativa y de movilidad de carga en este punto de nuestro territorio. Y finalmente, debo mencionar el banderazo de salida que dimos junto a usted en el inicio del primer tramo del tren del Golfo de México, en su ruta Saltillo-Nuevo Laredo, que reafirmará su decisión de recuperar el sistema ferroviario mexicano. Así que es un honor y un gusto estar hoy con ustedes y atestiguar este acto junto a las y los trabajadores de la agencia, quienes habrán de apoyar con su capacidad profesional y de servicio uno de los aspectos fundamentales que la Presidenta ha trazado para la actividad aduanera, para apuntalar nuestro comercio internacional y para la salud y sostenibilidad de las finanzas públicas de nuestro país, que ya ha alcanzado, por cierto, cifras históricas gracias a esta actividad y a su modernización. Muchísimas gracias, Presidenta, por estar nuevamente en Tamaulipas y traernos tantos beneficios como los que se han comentado en esta ardua gira y fría gira de trabajo por nuestra frontera. Siempre está usted en su casa y es bienvenida. Escuchemos la palabra del titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Fernando Marín Mollinedo. Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo,
General Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, Almirante Secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, Titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, Gobernador del Estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, y compañeros del gabinete que nos acompañan. A todas y todos, muchas gracias por acompañarnos en este acto significativo para Nuevo Laredo, para Tamaulipas y para el país. Su presencia refrenda la coordinación interinstitucional y el compromiso compartido con el fortalecimiento del Estado mexicano. La inauguración de esta nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México representa un paso firme en el fortalecimiento institucional del Estado mexicano y en la modernización de una función estratégica para nuestra economía y nuestra seguridad. Las aduanas son mucho más que puntos de control, son espacios donde se protege la soberanía, se ordena el comercio exterior y se garantiza que México participe en el mundo con legalidad, transparencia y reglas claras. Por ello, esta nueva sede fue concebida con una perspectiva a largo plazo. Esta obra es resultado de la visión y el impulso del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha apostado por fortalecer las instituciones, modernizar la infraestructura estratégica y consolidar un Estado más eficiente y sólido. Se trata de un complejo con más de 29 hectáreas de extensión y con más de 320,000 metros cuadrados construidos, cuya edificación estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que expreso un reconocimiento por su capacidad técnica, su profesionalismo y su compromiso con el país. El edificio principal cuenta con capacidad para más de 1,100 personas, además de 600 viviendas para el personal y sus familias, lo que refleja una visión integral que reconoce que fortalecer a las instituciones implica también dignificar a quienes la integran. Asimismo, el complejo incorpora instalaciones para el bienestar del personal, entre ellas una alberca semiolímpica, gimnasio, áreas de sauna y vapor, vestidores, así como múltiples espacios recreativos, entendiendo que el desempeño institucional también se construye a partir de condiciones de vida y trabajo adecuadas. Que esta sede se ubique en Nuevo Laredo no es casualidad. Esta ciudad es uno de los principales nodos logísticos del país y un punto clave en la relación comercial de México con el mundo. Desde estas instalaciones se fortalecerá la planeación, supervisión y coordinación del sistema aduanero nacional, consolidando procesos más ordenados, eficientes y confiables. Nada de esto sería posible sin el trabajo diario del personal aduanero, de las áreas técnicas, operativas y administrativas que sirven a México con disciplina y compromiso. Desde la Agencia Nacional de Aduanas de México, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con honestidad, profesionalismo y responsabilidad para contribuir al desarrollo nacional. Esta nueva sede no es un punto de llegada, es un punto de partida para seguir construyendo un México más seguro, más competitivo y con instituciones fuertes. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje del secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, respetables integrantes del Presidium, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, a todas y todos, muy buenos días.
Nuestra frontera norte es estratégica en materia de seguridad nacional por su importancia para el desarrollo y la seguridad del Estado mexicano. Compartimos más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos de América, con múltiples retos de toda índole que confluyen principalmente en nuestros pasos fronterizos, entre los que destaca Nuevo Laredo, debido a que genera el mayor porcentaje en recaudación fiscal, con alrededor del 33% de todas las aduanas terrestres del país. Por ello, hace algunos años se escogió a este trascendental lugar como sede de las oficinas centrales de la Agencia Nacional de Aduanas de México, donde justamente nos encontramos hoy para ser testigos de la inauguración de sus modernas instalaciones. Además, esta ceremonia tiene un significado especial para quienes integramos el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional por múltiples razones, de las que quiero enfatizar en dos de ellas. La primera es la que por formación y vocación busca todo soldado, la satisfacción del deber cumplido. Hoy cumplimos una misión más en beneficio del pueblo de México al hacer entrega de estas modernas instalaciones que fueron construidas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con la participación de muchas instituciones de la Administración Pública Federal, incluidas, por supuesto, la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y la segunda, porque esta infraestructura representa un fortalecimiento más a nuestra seguridad en esta estratégica porción del país. Con ello, cumplimos con dos de nuestras misiones estipuladas en nuestra ley orgánica: defender la integridad, la independencia y soberanía de la nación, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Quiero destacar que esta infraestructura se construyó por ingenieros militares que se han caracterizado por realizar obras con altos estándares de calidad, rapidez en su construcción y bajos costos. Pero más allá de eso, un punto importante a destacar es el aporte al desarrollo local, ya que durante la construcción de esta importante obra se generaron más de 3,700 empleos directos y más de 7,000 indirectos, lo que refrenda el compromiso del Gobierno de México y sus Fuerzas Armadas con nuestro pueblo. Hoy, la Agencia Nacional de Aduanas de México cuenta con infraestructura de punta, lo que permitirá mejorar la dirección, control y vigilancia de los servicios aduanales, así como verificar el apego a las normas de comercio exterior, no solo en Nuevo Laredo, sino en todo el país. A esta importante obra se suma en la frontera norte del país la construcción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de 7 secciones aduaneras en Baja California, 12 en Sonora, 9 en Chihuahua, 4 en Coahuila, 1 en Nuevo León y 16 en esta entidad que concluyeron en 2024. En estas secciones aduaneras se cuenta con equipamiento de última tecnología como detectores de mercancía para evitar el contrabando, laboratorios móviles de hidrocarburos y equipos de rayos X móviles y ferroviarios, vehiculares y para maletas y pallets. El trabajo y compromiso de los soldados de México que vemos hoy en estas instalaciones también está presente en la operación de las aduanas, esfuerzo al que nos sumamos a partir del año 2021 con importantes resultados, entre los que destacan el aseguramiento de 1,533 armas, 4,876 vehículos, 603 carros tanques, casi 50 millones de litros de hidrocarburos,
alrededor de 5 toneladas de cocaína, más de 4 toneladas de metanfetaminas, casi 180 millones de pesos, más de 180 millones de dólares y 177,000 euros. Sin duda, con estos resultados evitamos que miles de armas llegaran a manos de la delincuencia que produce y trafica drogas y que genera violencia en nuestro país, que millones de dosis de drogas envenenaran a la niñez y juventud, pero además debilitamos la estructura económica del crimen organizado transnacional con una afectación de más de 6.600 millones de pesos. Paralelamente, las 32 aduanas que administra el personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional han mantenido un incremento sostenido en la recaudación fiscal. Tan solo en 2025, en comparación con el año anterior, se tuvo un incremento de casi el 15%. Quiero recalcar que en todas las aduanas que se encuentran en nuestra frontera norte del país, se trabaja en estrecha coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, lo que ha permitido garantizar la seguridad en los límites colindantes de ambas naciones, con absoluto respeto a la soberanía de ambos países. Amable auditorio, a quienes formamos partes del Ejército, de la Fuerza Aérea y Guardia Nacional, nos llena de orgullo los resultados obtenidos hasta hoy, porque bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dan muestra de la entrega, esfuerzo y sobre todo de nuestra lealtad institucional puesta en marcha para sumarse al progreso del país. También es motivo de satisfacción comprobar una vez más que los ingenieros del Ejército y trabajadores mexicanos han dado muestra de profesionalismo, experiencia, conocimientos y capacidad para la construcción de obras estratégicas como estas importantes instalaciones que hoy son inauguradas. A todos los que participaron en la edificación de esta magna infraestructura, les externamos nuestro reconocimiento. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, desde el primer día de su gobierno, usted hizo patente su compromiso por la seguridad y el desarrollo del país en beneficio de la población. La inauguración de estas instalaciones es una prueba más del avance de ese firme compromiso. Gracias por el respaldo y la confianza que deposita en sus Fuerzas Armadas. Para quienes integramos el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, siempre será motivo de satisfacción emplear nuestras fortalezas y nuestras capacidades en el cumplimiento de toda misión que contribuya al bienestar de los mexicanos. Estamos seguros que bajo su liderazgo, como nuestra comandanta suprema, seguiremos demostrando nuestro compromiso y entrega con la sociedad. Seguiremos demostrando nuestro respaldo a las instituciones de la República, pero sobre todo seguiremos demostrando nuestra lealtad institucional al pueblo de México. Muchas gracias.